Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Y continuando con la pandemia del coronavirus, se ha ido mejorando un poco, porque eso tenemos que entenderlo. Mientras menos nos asociemos en el sentido de mantener cierta distancia y cubriéndonos con las mascarillas hasta cierto tiempo, eso nos beneficia a todos. Porque cada vez que muere uno de ustedes o se contagia uno de ustedes, nosotros que estamos distantes lo sentimos, lo sufrimos, porque como hemos dicho, somos reales hermanos dominicanos. Ahora bien, cuando un hermano de nosotros se descarría e insiste en hacer cosas incorrectas, se aleja de la hermandad real, porque la desconfianza impera. ¿Qué fue lo que hicieron los antiguos o los pasados miembros del gobierno del falso Partido de la Liberación Nacional, que se alejaron de la verdad, se mantuvieron en el engaño y la mentira por 20 años? Ahora quieren volver a tener o a llevar la voz cantante en nuestra nación cuando nos destruyeron la salud, los empleos, la educación, la moral, la tranquilidad ciudadana. Porque como hemos visto, los asaltos a plena luz del día eran normales. Aunque ahora esos asaltos se han reducido al máximo, porque hay varios aspectos que han incidido en eso. Por ejemplo, la pandemia. Aunque la encerrona desesperó a esos delincuentes y los estimuló nueva vez a intentarlo. Pero ya la población está concientizándose más y debe protegerse en conjunto. Ustedes vieron cómo fue asaltada Marisela Álvarez y su hija, pero ya los cuerpos investigativos dieron con el asaltante o los asaltantes y sus cómplices. Eso es un buen indicio de que se irá resolviendo esa situación de la inseguridad ciudadana, aunque eso se toma tiempo. Por ahí vimos que los Estados Unidos ha ofrecido nueva vez su ayuda para mejorar al máximo la seguridad ciudadana, puesto que, como ustedes sabrán, nosotros somos 2,5 millones aquí y ellos son allá en Santo Domingo, los norteamericanos, 250,000. Que laboran allá y viven allá y son de padres dominicanos también, muchos. Entonces, si la seguridad ciudadana no impera, esos norteamericanos están en peligro. Entonces, por eso el turismo también decae en un 80% cuando la inseguridad ciudadana no se maneja debidamente o no se realiza, no se ejecuta. Porque usted no puede pagar y gastar su dinero a un país donde su vida es puesta en riesgo. Por eso muchas veces tenemos el hábito de decir que no porque la injerencia extranjera, pero el problema no es ese. El problema es que el PLD dejó escapar de sus manos la seguridad ciudadana por estar inmersa cada día en una política errada. Por eso tuvieron tanto chance de azotar inmisericordiamente el erario público.
y esos descuidos, ese trasiego de drogas y de contrabandos por la frontera, ese descuido de la pandemia, mientras ellos se deleitaban despilfarrando el dinero de nuestra nación en la campaña política durante los 4 años recién pasados de ese gobierno. Entonces todo eso ha ido presionando para que se busque ayuda internacional, aunque no podemos dudar que ese asalto de que fue víctima María Cela Álvarez y su hija, es posible que haya sido dirigido por la misma oposición con el objetivo de querer hacer quedar mal al gobierno entrante, pero no se va a poder porque nosotros los dominicanos estamos al tanto y oigan bien, no es de que cada liezaje, no, es que todos somos responsables de cada asalto, de cada crimen que se cometa desde el punto de vista de asaltos y así en las calles. Siempre hay alguien que ve a esos malhechores, siempre. Y en las mismas barriadas saben quiénes son los atracadores, quiénes viven de esa malévola sustentación. Todo el mundo sabe. Entonces lo que hay es que ponerse de acuerdo y hay que delatarlos porque eso es para el bien de todos. Fíjense que en esa época del PLD, de esos 20 años, cuántos secuestros, cuántos asaltos, cuántas extorsiones, cuántos contrabandos por la frontera de Haití, cuánta destrucción de los bosques. Y precisamente en ese tenor quiero exhortar nueva vez al ministro del Medio Ambiente, Jorge Mera, para que visite Jarabacoa, no a visitarlo como una simple visita de cortesía, no, para poner en práctica la ley de protección al medio ambiente. Allá creo que todavía aún no se ha nombrado al incumbente del medio ambiente en Jarabacoa. Y por eso es que siguen a diario sacando camionadas de árboles maderables y destruyendo nuestras montañas. Lo mismo que destruyendo nuestras cañadas, ríos y arroyos ahí en Jarabacoa. Sobre todo en la llamada Loma La Atravesada y el Pico El Mogote. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y oigan bien, señor Jorge Mera, tiene que visitar y hablar con el sacerdote del pueblo, el reverendo Rogelio Cruz, ponerse de acuerdo, porque usted sabe que él tiene casi 20 años en esa defensa y ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones y de deportación. Fue asusado para tratar de sacarlo del país por la defensa de ese pulmón tan necesario llamado Loma Miranda ahí en Bonao y la Loma de Romero allá en San Juan de la Maguana, que eso fue lo que esos bandidos que estaban inmersos en política debieron hacer, y dice que eran diputados y senadores en vez de haberse dedicado a defender su propia zona, su propia región de San Juan de la Maguana, de ese cacicazgo de la Maguana, para proteger toda su floresta, todas sus aguas. No, era preferible estar inmerso en una desdichada política en perjuicio de nuestra nación, despilfarrando todos los dineros de nuestra nación. Por eso
uno de los que más trabajos tiene es el ministro del Medio Ambiente, Jorge Mera. Ese es. Y quiero recordarles a los PRMistas que tienen que dejar de estar creando problemas a este gobierno de la coalición, porque no solamente fue el Partido Revolucionario Moderno que ganó, fue el pueblo que se dedicó a sacar a esos pseudos dominicanos denominados PLD. Fue el pueblo que se lo vieron ahí desde la Marcha Verde hasta la toma de la Plaza de la Bandera por la juventud. Fue el pueblo. Entonces, pero tenemos que ser realistas o honestos y decir que el presidente electo de la coalición sí habló de eso, de que los PRMistas no solo fueron solamente los que votaron por la coalición, el pueblo y los otros, una coalición de partidos, se volcó para dar ese triunfo. Entonces, por eso, los que fueron militantes directos del Partido Revolucionario Moderno no deben continuar incitando a los nombramientos que ellos consideran de lugar, porque recuerden que les dije que hay un grupo que está actuando como en el Viejo Oeste. ¿Por qué como en el Viejo Oeste? Porque había un grupo de asaltantes que, para engrosar la cantidad de asaltantes, se ponían de acuerdo con un grupo que quería defender el pueblo, pero que cuando se llegaba a lograr el asalto, ese grupo quería quedarse con el botín y seguir perjudicando a esos pueblos. El Partido Revolucionario Moderno está similar en esa circunstancia. Así no se puede. Tienen que esperar, dar tiempo, porque estamos hablando de un mes de haber llegado al gobierno y hay que realizar varios preparativos para luego realizar los nombramientos de rigor. Y ya es bueno que lo sepan los PRMistas y los empleados normales de las diferentes instituciones, que el presidente de la coalición, Luis Abinader, comprometió su palabra y dijo que no se hará la fatídica o no se pasará la fatídica aplanadora, que simplemente serán eliminados los cargos que eran dobles y triples. Y eso es lo que se debe hacer. No deben hacer que haya una tercera pandemia, porque la primera pandemia fue el PLD, con esos instintos o intentos de modificar nuestra Carta Magna, Ley de Leyes o Constitución. Lo segundo, el descuido inhumano de la pandemia del coronavirus, donde supuestamente invirtieron 100,000 millones de pesos y el pueblo considera que eso se lo repartieron ellos mismos. 100,000 millones de pesos. Pues ¿cómo es posible que en cada mes se gastaran 13,000 millones de pesos en esa pandemia, cuando la pandemia afectó muchísimo? Ahora es que se está bajando un poco los números de infectados y muertos, porque se ha tomado en serio. El gobierno actual o recién entrante está actuando mucho más en serio, y el país en general ha ido tomando conciencia de que hay que cuidarse, hay que usar sus mascarillas y, cuando sea necesario, sus guantes. Y esa sociabilización tan cerca la ha ido cuidando, porque recuérdense que es un virus mortal, no es una simple gripe. Entonces, es importante que continuemos cuidándonos. Muy importante.
Y además de eso, tenemos que ser los vigilantes para reducir los atracos y asaltos en los diferentes pueblos del país. Fíjense que se han realizado unos cuantos crímenes, se han asesinado varias gentes, pero han sido casos aislados. Pero como quiera, hay que seguir vigilantes, porque sabemos que en las cárceles hay demasiados celulares en manos de esos delincuentes que están cumpliendo largas condenas por tráfico de drogas, secuestros y asesinatos, y por los asaltos también. Entonces tenemos que ir ayudando al gobierno en sus medidas. Claro, ese plan se irá realizando con cierta lentitud, con el objetivo de que no se falle, porque el gobierno recién pasado intentó muchas veces realizar planes de seguridad ciudadana, pero no se llegaron a cristalizar, porque gran parte de ellos mismos era que promovían esos crímenes, asaltos y secuestros. Lo mismo que los contrabandos vía la frontera con Haití. Todo eso. Y oigan bien, y le voy a llamar nueva vez al presidente a su conciencia. Hay que parar esas loterías. Mucho tenemos con la pandemia, con el desempleo y con los efectos psicológicos que esos empleos que faltan y esas loterías producen, y la encerrona debido al coronavirus. Ya tenemos varias pandemias encima. Así es que nosotros consideramos, yo particularmente considero, que los juegos de azar son una pandemia tan dañina como el cáncer humano, tan dañina como el robo y los secuestros. Hay que parar, eliminar todas esas bancas de apuestas. El gobierno tiene varias empresas donde puede recabar los fondos que necesita para poner en marcha la economía del país. Hay una vía al alcance de él, que es que continúen realizando debidamente los expedientes de todos esos exfuncionarios que azotaron, se llevaron todo, hacen el papel sanitario como en el 78, se lo llevaron de las diferentes oficinas. Entonces, esa gente tiene que ser sometidas a la acción de la justicia. Y de ahí, y las otras diferentes empresas, se recabarán los fondos necesarios para eliminar las loterías. No nos agotaremos de mencionar eso. Las loterías, en todas sus manifestaciones, hay que eliminarlas. Como ustedes sabrán, como ustedes un día entenderán, que les he dicho que las casas de cambio en su mayoría hay que cerrarlas. Y el gobierno es el que debe cambiar los dólares o las monedas extranjeras como el euro también, que son las dos monedas que más circulan en Santo Domingo, el euro y el dólar. Entonces, esas monedas debe controlarlas el gobierno y de ahí comprar los insumos que necesite, tanto para la producción para la compra de los insumos necesarios, ya sea para las industrias, ya sea para comprar todo lo que sea necesario, comprarlo en dólares y en euros, porque el gobierno no capta los dólares suficientes ni los euros, porque hay demasiadas casas de cambio y cuando llega al gobierno ya hay que comprarlos carísimos. Entonces, si el gobierno es el gobierno,
Nadie puede estar por encima del gobierno, ninguna empresa puede estar por encima del gobierno. Así es que pongamos atención, señor presidente, a ese aspecto también. Y quiero felicitar a todos los funcionarios del actual gobierno que ya realizaron su rendición de cuenta, o sea, su patrimonio personal. Felicitaciones. Y ustedes saben que eso es uno de los elementos que demuestra que hay buenas intenciones, porque como les dije, si usted entra con 3 millones en 4 años o en 20 años como en el PLD, no puede salir con 1.000 millones. Está robando. Y el país se hartó de los robos. Así es que ya ustedes lo saben, hermanos dominicanos. Buenos días. Vamos a apoyar siempre las medidas correctas del gobierno actual. ¿Entendido? Porque somos dominicanos y eso lo necesitamos. Amén. Buenos días y hasta la próxima locución, hermanos dominicanos.